Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos esta noche, a los que están aquí conectados en vivo y a los que están viendo esta sesión en diferido. Esta es nuestra quinta sesión del Hot Topics de Nutrición Pediátrica de la Sociedad Latinoamericana de Gastro, Hepato y Nutrición Pediátrica, LASPIGA. Y tengo el grandísimo honor y gusto de presentarles esta sesión que está enfocada en el tema de nutrición en trastornos funcionales gastrointestinales a cargo del doctor Rodrigo Vázquez. Y para ello les voy a presentar a nuestra moderadora de esta noche, y para mí realmente es un honor presentarles a la doctora Marina Orsi, quien es presidenta actual de la Federación de Sociedades de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, FISPIGAN, y aprovecho para directamente felicitarte, Marina, por este cargo y por la representación que estás haciendo como nosotros en Latinoamérica ante la Federación Internacional total de las sociedades tanto europea, norteamericana y latina. Marina también es past president de la LASPIGAN, de nuestra sociedad, es profesor adjunto del posgrado y de la maestría en gastroenterología, hepatología de la Universidad de El Salvador, es profesor asociado de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Buenos Aires y de la carrera universitaria del Hospital Italiano, y es jefe honoraria de gastroenterología, hepatología y trasplante hepatointestinal pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires. Marina, Rodrigo, bienvenidos esta noche al auditorio, es todo de ustedes. Bueno, esta es la quinta sesión de este excelente procurso que estamos haciendo, y como ustedes saben tenemos de conferencista al doctor Rodrigo Vázquez Frías. Todos lo conocen por su intensa y prolífica actividad. Él es gastroenterólogo y nutrólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría y el doctorado en Ciencias Médicas con título expedido por la UNAM, profesor de pediatría de la Universidad de México, tutor de más de 30 tesis de posgrado, miembro del Comité de Investigación, académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, tesorero actualmente de nuestra sociedad, y es co-coordinador del grupo de trabajo de nutrición de LASPIGAN, que lo está haciendo con esto muy claramente y muy activamente, y editor asociado de la revista de gastroenterología de médico, y realmente tiene una cantidad muy importante de publicaciones y es muy activos, y no me voy a demorar más porque nos va a encantar escuchar su charla en nutrición en trastornos funcionales. Como ustedes recuerdan, en estas sesiones nos va a resultar muy importante que nos hagan llegar preguntas que seguramente van a enriquecer esta reunión. Y bienvenidos a todos, que siempre es muy bueno la interacción entre todos los colegas de la región. Te escuchamos, Rodrigo, y gracias por convocarme. Muchísimas gracias, Marina, por la presentación. El honor es mío, la verdad. Gracias por estar aquí. Han sido sesiones bastante intensas, bastante buenas, y el día de hoy me tocó presentarles ciertos aspectos nutricionales en el manejo de los trastornos funcionales gastrointestinales, o quizá como deberíamos de decirlos con la nomenclatura o con el nombre actual que quieren que utilicemos, que sería de los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Estos son mis potenciales conflictos de interés, sin embargo, no voy a manejar ningún tipo de marca ni nada al hablar sobre esta plática. Sin embargo, sí vamos a manejar ciertas cuestiones desde el punto de vista de hablar de los trastornos funcionales gastrointestinales, pero específicamente en cuanto al manejo nutricional. No me voy a detener en muchas ocasiones a dar la definición de estos trastornos funcionales gastrointestinales, porque quiero centrarme mucho en los aspectos nutricionales que, como médico de primer contacto, como pediatra o como gastroenterólogo pediatra, puedes ofrecer para estas entidades, que durante mucho tiempo, como son consideradas incluso hasta parte de la puericultura, de la pediatría, de procesos fisiológicos completamente normales, en ocasiones han sido como que relegados a pensar que no existen manejos o terapéuticas eficaces al respecto,
Y el objetivo de esta sesión es precisamente reivindicar el papel tan importante que tiene las cuestiones nutricionales, el manejo en general, un poco más holístico al respecto de esto, porque podemos verdaderamente impactar. Aquí lo que estamos viendo es recordar que hay una gran cantidad o hay varios trastornos funcionales gastrointestinales o estos trastornos en la interacción del intestino con el cerebro que se encuentran predominantemente en la etapa pediátrica. Como ustedes pueden observar en el eje de las X, estamos observando en la primera mitad, corresponden al primer año de vida y no guarda la misma escala, ya que en la siguiente otra mitad es hasta los 18 años. Pero vean cómo la mayoría de estos trastornos funcionales se encuentran en este primer año de vida y es causa muy frecuente por las cuales nos están consultando, como les comento, no solamente al gastroenterólogo, sino también al pediatra o el médico de primer contacto que se encarga o ve el cuidado de primera atención de los niños. ¿Por qué hablar acerca de esta cuestión y entender que actualmente la nomenclatura que se está tratando de utilizar es trastornos de la interacción del intestino y del intestino-cerebro? Es porque el modelo conceptual bajo el cual se está desarrollando el entendimiento para comprender una gran cantidad de estos trastornos funcionales tiene que ver con el eje cerebro-intestino-microbiota. En mayor o en menor medida, estos trastornos funcionales entran o pueden encajar o existen evidencias derivadas de estudios preclínicos, estudios clínicos que permiten encajarlo en este o bajo el marco de este modelo conceptual, el cual lo que nos está diciendo es que la propia microbiota que nosotros tenemos dentro de nuestros intestinos se puede comunicar con las células a nivel intestinal, con las diferentes células que se encuentran y a su vez incluso se pueden comunicar directamente con el cerebro. Esta comunicación, si bien es cierto, una de las moléculas que más se han estudiado para llevar a cabo esta comunicación son los ácidos grasos de cadena corta, no son las únicas. Sabemos que la propia microbiota también tiene la capacidad de secretar ciertos neurotransmisores e incluso metabolitos inmunomoduladores. ¿Por qué empecé con esta introducción o por qué hablar acerca de esto? Bueno, porque esta caricatura que estamos observando nos permite identificar claramente que muchos de estos efectos que la propia microbiota tiene para producir estas moléculas de señalización y de comunicación son gracias a lo que esa microbiota está comiendo y básicamente lo que nosotros le estamos dando de comer. Por lo tanto, vean cómo lo que nosotros, todos esos nutrimentos, esos alimentos que nosotros estamos consumiendo, en mayor o menor medida afectan o son metabolizados por la propia microbiota, que a su vez secreta una gran cantidad de sustancias, ácidos grasos de cadena corta, que a través de diferentes vías, ya sea vía neuronal, vía sistémica, pueden llegar al sistema nervioso central y ejercer una influencia incluso en procesos cognitivos, procesos de estado de ánimo, de depresión, de ansiedad, de impulsividad, incluso el propio comportamiento de cómo estamos comiendo. Siempre comento que pareciera como de ciencia ficción el darnos cuenta que mucho de nuestro comportamiento, de las cosas que nosotros tenemos, dependen en mayor o en menor medida de la microbiota. Pero si lo vemos toda la historia real, mucho de nuestro comportamiento y de nuestro estado de ánimo depende de lo que nosotros le demos de comer a esa microbiota y por lo tanto, ahora más que nunca estamos volviendo a darle el papel tan relevante que la nutrición nunca debió de haber perdido con respecto al estado de salud, enfermedad del individuo. Y en el caso de los niños no es la excepción, ya que sabemos que desde etapas tempranas esta interacción, al menos desde un punto de vista coincidental en tiempo, en el desarrollo de la microbiota y del propio desarrollo de los diferentes estados del cerebro, ya sea de proliferación neuronal, proliferación dendrítica, migración neuronal, ocurren durante las primeras semanas y meses de vida. Por lo tanto, los trastornos funcionales gastrointestinales, que estamos hablando que hay una interacción entre el intestino y el cerebro, evidentemente la microbiota juega un papel relevante en mayor o en menor medida para algunos o para la inmensa mayoría de estos trastornos funcionales. De tal forma que iremos hablando de estos y viendo qué opciones desde el punto de vista nutricional podríamos hacer o ciertas modificaciones o ciertas recomendaciones que se podrían hacer con respecto a cada uno de estos trastornos funcionales. Y empezaríamos con la regurgitación del lactante.
Creo que para todos nos es bastante conocido, que sabemos que las regurgitaciones son un fenómeno que se encuentra de forma muy frecuente en los niños. Vean cómo en este estudio mucho más reciente, ya del 2018, un estudio francés en una corte muestra lo que ya sabíamos, que evidentemente las regurgitaciones son algo frecuente, sobre todo en los primeros 6 meses de vida. Y esto lo comento porque en estos primeros 6 meses es donde a lo mejor o en ocasiones se dan malinterpretaciones y mal consejos desde el punto de vista nutricional, porque se ha llegado incluso hasta retirar la leche humana por cuestiones de estos eventos de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, no es una clase, no es una sesión para ver enfermedad por reflujo y reflujo gastroesofágico, pero entender que es muy difícil en ocasiones poder establecer claramente la diferenciación entre una enfermedad por reflujo gastroesofágico y una regurgitación de lactantes. Sin embargo, independientemente de esto, en ninguna de las dos ocasiones está indicado el retiro de la leche humana, y es por eso es de vital importancia recordar que todos los trastornos funcionales gastrointestinales que se presentan en el primer año de vida, ninguno de ellos por sí solo o per se es indicativo de que se tenga que retirar esta leche humana. ¿Cuál es el manejo que se le tiene que dar a ese regurgitador, a ese niño que tiene regurgitación de lactante? Bueno, el primero de los puntos es tranquilizar a los papás, y eso es un punto que aunque parezca como que general, como si fuera de relleno, en verdad es sumamente importante. Si nosotros logramos explicar la naturaleza benigna de este padecimiento, le explicamos y quitamos los miedos que puede tener la mamá, vamos a poder abatir en una gran cantidad toda esa carga negativa que puede generarse entre la familia y junto con el hijo alrededor de esta entidad. Otra de las recomendaciones, pues evidentemente evitar el tabaquismo de los papás, ya que los niños pueden llegar a presentar, o sea, se convierten en fumadores pasivos, y sabemos que esto incrementa el número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior y por lo tanto mayores posibilidades de que se produzcan eventos de regurgitación. Sin embargo, creo que una de las cosas que también tenemos que identificar claramente, que aunque nos los han dicho, en ocasiones no llevamos a la práctica, es verdaderamente verificar la técnica de alimentación, ya que la sobrealimentación, que incluso puede suceder con la leche humana, es una de las principales causas por las cuales los niños pueden llegar a tener una gran cantidad de regurgitaciones. Sobre todo, entender que no debemos de suspender la leche materna, no hay ninguna indicación. Y en algunas ocasiones se dan ciertas recomendaciones en cuanto a la posición que podrían acostar o dormir a estos niños. Sin embargo, sabemos actualmente que las dos posiciones únicas que podríamos recomendar, ya que son las más seguras y que verdaderamente tienen un efecto positivo para reducir el número de regurgitaciones, son el niño, o sea, en decúbito dorsal o el niño boca arriba, o bien decúbito lateral del lado izquierdo, ya que se sabe que por pura cuestión desde el punto de vista de la gravedad se disminuyen los eventos o las posibilidades de eventos de regurgitación. No se debe de recomendar el decúbito supino, es decir, la posición boca abajo, porque sabemos que aunque sí es cierto que disminuye las regurgitaciones, se asocia de forma muy importante con muerte súbita del lactante, y por lo tanto esta posición no la deberíamos de recomendar. Creo que ya no está de moda, ya no se utiliza la silla antirreflujo, pero si en dado caso en los lugares en donde ustedes están siguen con esta práctica o han visto que la gente sigue con estas viejas prácticas de recomendación, hay que recordar que la silla antirreflujo es totalmente lo contrario, es una silla pro reflujo. Pero en general, de acuerdo a las últimas guías que tenemos, publicadas de forma conjunta por la Sociedad Norteamericana y Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en el manejo del regurgitador se tiene que verificar lo que les había comentado, esta técnica de alimentación, porque esta sobrealimentación es la principal causa de regurgitación del lactante. No suspender leche materna, y se pone a consideración, y eso es algo que podemos hacer, si se puede recomendar el espesamiento casero, que actualmente no es que haya controversia. El espesamiento casero puede llegar a tener cierta eficacia, ya que evidentemente lo que se hace al espesar el alimento de los niños es disminuir la columna y por lo tanto la columna del volumen refluido y por lo tanto disminuir estos eventos. Sin embargo, hay que recordar que cada vez que estamos utilizando un espesante que se le está agregando un tipo de cereal seguramente, que se le está agregando
al alimento de los niños, estamos agregando calorías y por lo tanto los eventos adversos de sobrepeso y obesidad se pueden llegar a presentar, de tal forma que en general, en la medida de lo posible, tenemos que evitar el espesamiento casero y para eso hay ciertas cuestiones que se han hecho, ciertas modificaciones de fórmulas comerciales, ya sea un espesamiento, el uso de proteína parcialmente hidrolizada. Sin embargo, nunca nos debe pasar por la cabeza quitarle la leche humana a un niño para utilizar alguna de estas fórmulas que han sido modificadas con el objetivo de dar o de ofrecer una opción para el manejo de ese trastorno funcional. Otra de las características que se ha utilizado es el fraccionamiento de las tomas, es decir, hacer tomas mucho más de menor volumen y mucho más seguidas con el objetivo de no llenar tanto ese estómago. Sin embargo, tiene cierta funcionalidad, sin embargo, no todos los niños van a responder. Dentro de estas intervenciones nutricionales, el espesar los alimentos o modificar la frecuencia y los volúmenes de acuerdo a la edad y peso tienen un nivel de evidencia muy bajo, es decir, no tenemos una gran cantidad de estudio de tal forma que las guías la ponen como una recomendación débil. Sin embargo, es un primer paso que podríamos llegar a ofrecer. Pero ojo, esto solamente en el contexto de niños que no sean alimentados con leche humana, o bien, en el caso de que la reciban de forma mixta, los alimentos que no son leche humana, podríamos llegar a utilizar este tipo de intervenciones. Las modificaciones que se han hecho de las fórmulas desde el punto de vista comercial, la verdad es que su nivel de evidencia no es tan alto. Hay ciertos estudios en los cuales se pueden apoyar alguna u otra. Pueden llegar a ser algún tipo de opción, sin embargo, hay que recordar, estamos manejando un trastorno funcional en el cual el manejo general y el tranquilizar a la familia creo que son sumamente más importantes. Hay diversos estudios que dan sustento al uso de las fórmulas espesadas, de tal forma que no nos sintamos como que estamos haciendo algo que no está adecuado. Hay bastante evidencia que puede fortalecer el que las podamos llegar a utilizar. Sin embargo, como les digo, no es una práctica que tengamos que hacer de forma sistemática para todos los niños. Este es solamente uno de los ejemplos en los cuales de los diversos estudios está realizado por la doctora Flavia Inrio, en el cual se demostró como una fórmula con almidón, con una cepa probiótica, que en este caso fue Reuteri, podían disminuir la cantidad de regurgitaciones, mejoraba la motilidad gástrica, pero estos estudios son pequeños, no son estudios, o sea, vamos, no hay grandes estudios alrededor, no se pueden hacer evidencias tan robustas, de tal forma que hay que tomarlos también con su debido peso. El uso de proteína parcialmente hidrolizada para favorecer el vaciamiento gástrico, la verdad es que también podría llegar a tener hasta cierto punto cierta evidencia. Sin embargo, tampoco podemos tomarlo como si fuera un manejo con un nivel de evidencia elevado. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que en los lactantes, sobre todo, en ocasiones la regurgitación del lactante es una línea muy delgada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, cuesta mucho trabajo hacer una verdadera diferenciación, de tal forma que en algún momento podríamos llegar a pensar que ese niño con regurgitación podría llegar a tener alguna enfermedad por reflujo gastroesofágico, de tal forma que si hay un lactante en el cual yo tenga una sospecha de que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo primero que tengo que hacer es una historia y un examen físico, e ir dirigidamente a interrogar o a evaluar si hay signos de alarma. Si estos signos de alarma están presentes, evidentemente necesito hacer un abordaje específico apropiado. Sin embargo, si no hay estos signos de alarma, yo tendría que dar el manejo, por así decirlo, el manejo de primer paso, el manejo convencional, el manejo inicial, que es continuar con leche humana, evitar sobrealimentación y considerar el espesamiento de estos alimentos. Si con estas maniobras mejora, pues continuamos con este manejo y no habría que preocuparnos más. Sin embargo, si no hay una mejoría, las guías o bueno, las recomendaciones antes de pasarnos directamente hacia el uso de un inhibidor de bomba de protones que sabemos que están sobreutilizados, en las guías del 2018 de ambas sociedades establecen que se podría llegar a considerar el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca como una de las consideraciones diagnósticas y por lo tanto en los niños que son alimentados con leche humana hacer una dieta de restricción a la proteína de la leche de vaca a la madre, o bien en aquellos niños que no reciben leche humana,
el considerar el uso de una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos. Si con esto mejora, pues será todo el proceso para confirmar el diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero si no mejora, este paciente debería de ser referido a un gastropediatra. Aquí sabemos que, ¿por qué tenía que ser referido a un gastropediatra? Porque sabemos que tenemos que hacer un gran diagnóstico diferencial en el caso de este niño con una gran cantidad de padecimientos. Sin embargo, sabemos que en algunos lugares, en ocasiones, no es posible poder hacer esta referencia, y entonces es hasta este momento en que se podría considerar una prueba de 4 a 8 semanas con supresión de ácido gástrico e ir descontinuando. Sin embargo, la tendencia a nivel mundial es tratar de dejar que la indicación del inhibidor de bomba de protones caiga, no por querer acapararlo, pero sí por una mayor indicación que caiga en el terreno del especialista, del gastroenterólogo pediatra, para evitar la sobreutilización de estos medicamentos que potencialmente pueden afectar la microbiota. Si se logra una descontinuación eficaz, bueno, pues ya no tendríamos que hacer ningún tratamiento, pero si no hay mejoría, eventualmente ese paciente tendría que ser referido con un gastropediatra. Ahora, hablando del cólico de lactante, ¿qué podemos hacer con respecto a esta situación? Lo primero que tenemos que identificar es que este es el ejemplo claro, el cólico de lactante, de la interacción entre la microbiota, el intestino y el cerebro. Es decir, todo esto que platicamos al principio, de manera introductoria, en la cual identificábamos la posibilidad de que si yo modifico la microbiota podría llegar a tener un efecto, aquí es donde donde se puede ver de forma muy ejemplificadora. Diversos estudios han demostrado que hay disbiosis a nivel de la microbiota, que incluso hay datos de inflamación de bajo grado en los niños con cólico resultado de esa propia disbiosis, lo cual entonces nos sitúa a que yo potencialmente podría realizar modificaciones de la microbiota para tener un impacto en este cólico de lactante. El manejo en general de un niño con cólico de lactante, nuevamente, como primer punto y más importante, tranquilizar a los papás. El uso de movimientos o sonidos repetidos que de forma milenaria se han utilizado con resultados bastante buenos. El uso del pacificador, del chupón, del chupete, como diferentes nombres se tiene, el cual ya se le ha quitado ese estigma de forma negativa de que no se podía llegar a utilizar. Lo que sí sabemos es que el cólico de lactante dura en los primeros 5 meses de vida, no tendría razón de ser un pacificador, un chupón o un chupete después de los 5 meses de vida. No suspender leche materna, y aquí entra la posibilidad de utilizar los probióticos. Diversas intervenciones nutricionales, holísticas, de manejo, de terapia alternativa se han llegado a utilizar, pero lamentablemente sigue siendo una práctica frecuente el que suspendan la leche humana por el hecho de que tiene cólico de lactante, y ha llegado a decirles a los papás que el problema, o a la mamá, que el problema por el cual el niño está llorando es porque su leche le está haciendo mal, de tal forma que tenemos que erradicar, porque todavía, julio del 2021, me siguen llegando pacientes a los cuales les han dicho esta barbaridad. Dentro de las múltiples terapéuticas o alternativas que se han dado, desde intervenciones nutricionales, manipulaciones, masajes, remedios herbales, bueno, sabemos que el uso de una cepa en específico, específicamente el Reuteri, son de las que ha demostrado utilidad, pero sobre todo, o más bien de forma casi exclusiva, en los niños que son alimentados con leche materna y no en los que son alimentados con un sucedáneo de la leche materna. Otro de los trastornos funcionales tiene que ver con que es frecuente en este primer año, es la disquesia. Ustedes saben, la disquesia es frecuentemente confundida, sobre todo por las personas, por las mamás o los papás, pero incluso por algunos profesionales de la salud, como un falso estreñimiento. Recuerden que aquí básicamente la disquesia, el niño puja y puja y puja, pero al mismo tiempo casi siempre está cerrando el esfínter anal externo y entonces no deja salir la evacuación. Y en el momento en que logra abrir el esfínter anal externo, la evacuación sale pastosa, es decir, no es un estreñimiento como tal. Por lo tanto, no suspender la leche materna, porque también me han llegado datos, o sea, en algunas ocasiones, indicaciones de suspenderla por el caso de la disquesia, pero en realidad no requiere ningún tipo de intervención nutricional, ya que este padecimiento no guarda ninguna relación con aspectos nutricionales,
pero lo que sí ha sucedido es que en ocasiones se piensa que también son procesos de un punto de vista alérgico y entonces empiezan a hacer dietas restrictivas, las cuales potencialmente podrían llegar a tener complicaciones nutricionales en las mamás. Otro de los trastornos funcionales tiene que ver con la diarrea funcional y vamos, aquí claro que sí tenemos que ver y el aspecto nutricional es sumamente importante. Hay que recordar que los niños en los primeros 5 años de vida son susceptibles de que puedan tener eventos de diarrea, las cuales es una diarrea crónica, que incluso llegan a preocupar a los papás, también al profesional de la salud, pero hay que recordar que existe esta entidad de diarrea funcional y esta entidad de diarrea funcional, a pesar de que tiene eventos de diarrea de forma frecuente, no existen alteraciones a nivel de o sea, no hay una alteración en la función de transporte intestinal. Es decir, la absorción de glucosa, electrolitos y agua se mantiene adecuada, no hay esteatorrea y es frecuente que las evacuaciones contengan moco o comida aparentemente no digerida y los mismos papás te dicen que hay restos como de vegetales o de verduras que se encuentran ahí patentes. Hay factores nutricionales que están relacionados con la patogénesis de esta diarrea funcional, como lo es la sobrealimentación, el consumo excesivo de jugos de frutas, la ingesta excesiva de carbohidratos, específicamente fructosa con baja ingesta de grasas, e incluso una ingesta excesiva de sorbitol. Hay una gran cantidad de productos, o sea, de productos empaquetados que traen este tipo de edulcorantes no calóricos ya integrados como parte de la receta, y no, aunque no se promocionen como un producto light, de tal forma que en ocasiones se puede identificar un alto consumo de este sorbitol como una de las causas asociadas para que se desarrolle esta diarrea funcional. Lo que tenemos que hacer con estos pacientes pues es evaluarlos, corroborar que el peso y la talla se encuentran bien, como lo es propio de una diarrea funcional, identificar estos factores nutricionales que se encuentran relacionados, si hay antecedentes de infecciones gastrointestinales, el uso de antibióticos que puedan afectar a la microbiota y sobre todo el uso de laxantes. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde un punto de vista de manejo nutricional? Pues en realidad no hay ningún tratamiento farmacológico, más bien es explicar la naturaleza benigna del padecimiento y hacer las recomendaciones en generales de una dieta diversa, como se tendría que tener, pero la recomendación de no ingerir o de ingerir de forma muy limitada estos jugos o estos líquidos con alto contenido de fructosa, evitar las dietas restrictivas porque es muy frecuente que se empiece a sospechar en estos pacientes alergias alimentarias múltiples y entonces empezamos con un juego de nunca acabar. Siempre les digo, recuerden las alergias alimentarias, siempre duden de esos diagnósticos, es mucho más frecuente tener otras oportunidades de diagnóstico, sí es importante tenerlas en la mente, pero hay que hacer todo el ejercicio diagnóstico para no hacer una sobrerestricción de los diferentes tipos de alimentos. Por su parte, en su contraparte, también está el trastorno del estreñimiento, en los cuales los prebióticos, o básicamente la fibra dietaria, ha ocupado el punto más importante y sobre todo de forma muy reciente, con el redescubrimiento de cómo la fibra dietaria impacta sobre la microbiota y por lo tanto sobre el estreñimiento. Pero hay que recordar que los prebióticos los tenemos desde la leche materna, desde la leche humana, estos oligosacáridos de la leche humana, la propia lactosa e incluso algunos otros componentes que actúan con un efecto prebiótico, pero también los encontramos en la alimentación, en los oligosacáridos y los polisacáridos complejos. Con respecto al estreñimiento, que en algunas ocasiones está mal utilizado el término porque asocian que ciertos niños de términos, a ciertos lactantes presentan ciertas características que no son compatibles con estreñimiento, pero que presentan ciertas alteraciones en las evacuaciones. Ha habido varios estudios en los cuales se ha dado qué pasaría si yo suplemento con estos prebióticos. Hay varios ensayos clínicos, de hecho hay una revisión sistemática que ya no es tan reciente, pero en la cual se ha demostrado que la adición de estos prebióticos o la suplementación de estos prebióticos puede tener algún impacto sobre evacuaciones más suaves, más frecuentes, similar a aquellos niños que son alimentados con la leche materna. De hecho, se demostró cómo el pH, o sea, el efecto que tienen estos agentes prebióticos es favorecer el crecimiento de lactobacilos y por lo tanto la generación de ácido láctico y por lo tanto una disminución en el pH, lo cual es favorecedor para incluso la propia motilidad a nivel intestinal.
sin alteraciones a nivel de la ganancia de peso, de tal forma que varios estudios han demostrado cómo la suplementación con prebióticos puede llegar a tener hasta cierto punto mejoría en la consistencia de las heces y en la cuenta de bifidobacterias. Sin embargo, en realidad no es que tenga que ser no llegan a una categoría de tratamiento específico porque no es un verdadero estreñimiento como tal, sino es simplemente tratar de mejorar hasta cierto punto las características de esas evacuaciones que puede llegar a preocupar a la mamá, que es sumamente o es mucho más importante poderle dar recomendaciones y tranquilizar, hablar acerca de la naturaleza benigna de ese padecimiento. Hablando o pasando al verdadero estreñimiento en el caso de esos niños, desde la etapa preescolar, esos escolares y adolescentes, durante mucho tiempo se ha pregonizado el uso de más líquidos, ¿no? Creo que la gente tiene tiene muy arraigado el uso de mucho más líquido para poder tener un efecto terapéutico de esto. Hay una revisión sistemática en la cual trató de identificar si existe evidencia acerca de que el tomar más líquidos pueda llegar a tener algún efecto terapéutico sobre el estreñimiento, y la verdad es que no existen ensayos controlados que demuestren la eficacia de incrementar la ingesta de líquido, y los pocos que hay son muy pequeños, en los cuales no se ha demostrado una verdadera utilidad. Sin embargo, eso no nos exime de hacer recomendaciones nutrimentales de dar los líquidos necesarios, es decir, no por el hecho de que aparentemente no sirva dar una gran cantidad de líquido para el manejo del estreñimiento, eso no nos exime de dar estas recomendaciones y tratar de, en la medida de lo posible, que la mayoría de los niños puedan ceñirse a los líquidos que tendrían que tomar. Es decir, es algo que tenemos que estar impulsando desde el inicio de la alimentación complementaria. La ingesta de líquidos, y preferentemente o de forma casi obligatoria, debería ser agua simple, sin ningún tipo de acompañamiento, ni siquiera incluso de la propia fruta. Pero bueno, algo es algo y se podría llegar a utilizar. Por otro lado, también todo el tiempo, es también del conocimiento público que se tiene que incrementar la cantidad de fibra. Sin embargo, la información que se tiene, en el caso del paciente adulto, la fibra, el uso de la fibra, es el tratamiento de primera línea para el manejo del estreñimiento. En el caso del paciente pediátrico, pues queríamos identificar verdaderamente si esto es una realidad. Hay una revisión sistemática con un metaanálisis bastante reciente de hace 3 años en las cuales se identificó que aparentemente no, a diferencia del paciente adulto, no tenemos una evidencia tan contundente para poder recomendar el consumo de fibra en mayor cantidad para mejorar ni la consistencia ni la frecuencia de las evacuaciones. Es decir, los informes actuales sobre el papel de la fibra, la verdad es que son muy contradictorios. Hay algunos estudios que lo apoyan y hay otros que no. Y la verdad es que ahorita, en estos momentos, la actividad, o más bien la evidencia es demasiado débil para apoyar una recomendación definitiva sobre la suplementación de fibra. Sin embargo, de la misma forma que como ocurre con el agua, esto no exime de que nosotros tengamos que dar recomendaciones de que se tiene que tomar, de que tenemos que tener una dieta lo suficientemente, con la cantidad de fibra suficiente para el día a día. El uso de una fibra externa, es decir, como en este caso de glucomannan, que es uno de los que más se han utilizado como suplementos de fibra de forma fuera de la fibra dietaria, que en los pacientes adultos ha funcionado. La verdad es que son pocos los estudios que lo han evaluado en la población pediátrica. Los pocos que se tienen no han logrado demostrar una gran eficacia. Sin embargo, vean cómo la cantidad, las Ns, el número de participantes es demasiado pequeño y eso es factible que por eso no se haya encontrado cierta evidencia al respecto. Y finalmente, dentro de los trastornos que ya se presentan en la etapa más del escolar y del adolescente, tenemos todos los trastornos funcionales relacionados con el dolor abdominal, ya sea el dolor abdominal funcional y específicamente el síndrome del intestino irritable. Hay que recordar que este es otro de los ejemplos en los cuales esta comunicación que existe entre la microbiota y el cerebro a través de ese intestino, se han intentado una gran cantidad de alternativas que se han intentado para cada uno de estos niveles. Específicamente nosotros nos vamos a dedicar a hablar acerca de las cuestiones de lo de la dieta. Sin embargo, recuerden que se tiene que ver, o la tendencia actual es ver a estos
a estos pacientes de forma mucho más integral a estos 3 niveles, incluso de forma sinérgica, atendiéndolos de forma paralela. Sabemos que la alimentación, pues básicamente, o sea, lo que es la alimentación en general con el síndrome de intestino irritable juega un papel sumamente importante, ya que una gran cantidad de autores, la verdad es que coinciden en decir que de personas coinciden en decir que experimentan alteraciones en las evacuaciones o en las manifestaciones clínicas con ciertos alimentos. Fue de ahí que nació esta idea de que probablemente los alimentos podrían llegar a tener algún tipo de intervención sobre la propia microbiota, sobre los procesos que ocurren de forma normal en la microbiota, y por lo tanto, haciendo modificaciones desde el punto de vista dietario, se podría impactar sobre ese dolor abdominal, esa distensión, las alteraciones en esos movimientos a nivel intestinal. Fue por eso que de forma inicialmente o de forma original en la Universidad Monash se realizó, se concibió esta dieta baja en FODMAPs. Creo que ya no es ajeno para cualquiera de ustedes esta cuestión de los FODMAPs. FODMAP es un acrónimo que ustedes ven aquí en esta parte, en la cual nos está hablando acerca de los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, es decir, componentes de los alimentos que normalmente nosotros consumimos, que de forma normal son degradados por la propia microbiota a través de procesos de fermentación normales que ocurren a ese nivel intestinal y que han estado asociados con la generación de la sintomatología de esto. Fue por eso que a partir de hace alrededor de una década se empezaron a investigar si una dieta baja en este tipo de componentes podría tener algún impacto sobre la sintomatología en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Originalmente, obviamente, esto fue desarrollado para los pacientes adultos, en los cuales, derivado de los diversos estudios, que son al menos 4 estudios diferentes, en los cuales se identificó que el efecto que tiene esta dieta FODMAPs en pacientes adultos, en algunas ocasiones es bueno, sin embargo, es muy marginal. No podríamos decir que es la panacea ni que es una de las estrategias más eficaces para el manejo del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, sabemos que incluso les llegan los pacientes solicitando este tipo de dietas. Pero, ojo, el nivel de evidencia hasta el momento todavía está muy limitado. No hay una gran consistencia en los resultados y hasta el momento existe insuficiente evidencia. El nivel de la evidencia es muy bajo, tal forma que yo no podría argumentar que existe la mejor evidencia al respecto de esto. Ahora, esto es en la cuestión de los adultos. Sabemos incluso que puede haber ciertos efectos negativos o deleterios con el uso de esta dieta FODMAPs sobre por ejemplo, ciertos componentes de la microbiota, como en este caso Faecalibacterium prausnitzii, el cual se ve afectado. Hay una reducción con el uso de este tipo de dietas bajas en FODMAPs, de tal forma que no sabemos cuál sería la traducción de esto, pero estas cepas de bacterias, de microbiota que normalmente están asociados con estados de salud, se ven disminuidos con el uso de este tipo de dietas, de tal forma que no pareciera una estrategia, al menos de forma prolongada, el uso de esta dieta baja en FODMAPs. Sabemos que el protocolo Monash que establece el uso de esta dieta de FODMAP lo pone como una dieta que no es para siempre. De hecho, no es una dieta para que se pueda establecer durante mucho tiempo. Sin embargo, las consideraciones para la población pediátrica todavía son de alguna cautela. En una revisión sistemática reciente, de estudios tanto en adultos como en niños, realizada por la Sociedad Italiana de Pediatría, demostró que existe poca evidencia al respecto del caso de los niños. Para cuando ellos publicaron esto en 2018, solamente existía el estudio de Chumpitazzi, que fue realizado en el 2015, el cual es un estudio bastante pequeño en el cual entraron 52 niños. Solamente 33 de estos niños pudieron completar el estudio y aparentemente había una reducción en el tipo los números de episodios de dolor abdominal durante la dieta baja en FODMAP. Sin embargo, tiene bastantes deficiencias. Este tipo de estudio es un ensayo clínico cruzado, es decir,
Los mismos pacientes que fueron sometidos a la dieta baja en FODMAPs en comparación con la dieta típica americana, después de un periodo de lavado que fue de 5 días, los cambiaron de grupos. Sin embargo, sabemos que la dieta sí puede tener un efecto residual, de tal forma que no sabemos qué tanto esto está jugando un papel que no va muy a favor de este tipo de manejo. Sin embargo, todavía la N sigue siendo muy pequeña, no hay más estudios, al menos hasta ese momento, aunque recientemente, más bien para el 2019 se hizo la revisión sistemática por parte del grupo latinoamericano, en el cual se identificó que todavía no existía suficiente información para poder avalar este tipo de dieta, pero ya en el 2020 salió, quizá no en síndrome de intestino irritable, sino en el primo, en el dolor abdominal funcional, demostrando el fracaso de este tipo de dieta para el tratamiento efectivo de estos niños. Sin embargo, yo creo que tiene que ver mucho con cuestiones regionales. No es lo mismo comparar una dieta baja en FODMAPs con una dieta típica americana. Estamos hablando de una dieta típica de los Estados Unidos de América, en los cuales sabemos que incluso el contenido de fibra dietaria no es tan adecuado, en el cual, digo, no es por hacerlo menos, pero pues a lo mejor cualquier intervención que modifique esa dieta típica americana podría tener un efecto benéfico por el simple hecho de que estoy modificando la dieta que a lo mejor per se no sería la de mejor calidad o de la mejor distribución nutrimental para no entrar en Honduras. Actualmente está publicado un protocolo de estudio, es decir, de un estudio que se está realizando actualmente, entonces esperemos a ver qué información nos podrá dar la doctora Hania Zayevska, que es la que está realizando este estudio que actualmente está corriendo y que probablemente a finales de este año o a principios del próximo año podremos tener información derivada de esto. Por lo tanto, modificaciones dietarias en el contexto de niños con trastornos con dolor abdominal o con síndrome de intestino irritable, como dieta libre de lactosa, dieta baja en FODMAPs o suplemento de fibras, la verdad es que hasta el momento hay insuficiente evidencia para recomendar en los niños y por lo tanto, la mejor recomendación es que por el momento no se tenga que hacer. Lo mejor es asegurar una dieta diversa, balanceada, que que tenga una buena cantidad de verduras, de frutas, que tenga una cantidad considerable de cereales y en cantidades un poco más reducidas de leguminosas y alimentos de origen animal. Muchísimas gracias y quedamos abiertos a las preguntas que tengan todos ustedes. Buenas felicitaciones, Rodrigo, la verdad, un placer. Y voy a... Antes voy a compartir las preguntas que hay en el chat y después voy a compartir mis preguntas. ¿Recomendaría alguna otra exclusión de alimentos en la dieta de la madre lactante con un hijo con reflujo? No, o sea, yo no puedo, la única forma de que yo podría recomendar una dieta de restricciones porque yo esté sospechando, tenga alta sospecha de hacer un diagnóstico de una alergia alimentaria y que el reflujo de ese niño sea secundario a una alergia alimentaria. En el caso de un niño que está recibiendo leche humana, a pesar de que normalmente o consideremos que el principal antígeno podría ser la proteína de la leche de vaca o alguna de las proteínas de leche de vaca, luego empezar con dietas de restricciones en el contexto de un niño que no está confirmado ese diagnóstico puede llegar a tener repercusiones nutrimentales importantes. Ahora bien, si existe la sospecha, se puede llegar a considerar, pero ojo, se tendría que hacer una prueba durante un cierto tiempo y siempre realizar una prueba de reto para no dejar eternamente a esa mujer con esa dieta de restricción. Y mucho menos, o lo que sí no existe evidencia, y esto es contundente, es que con el objetivo de prevenir alergias o de este tipo de cosas no debemos de hacer ese tipo de dietas de restricción. Gracias. Otra pregunta. Buenas tardes. Disculpe, ¿qué pasa con el paciente lactante que se presenta con estreñimiento? ¿Qué opciones terapéuticas tenemos además de los probióticos? Aquí el punto importante, que es lo que comentaba, es verdaderamente identificar si es un verdadero estreñimiento. Hay que recordar que el patrón de evacuaciones normal en el lactante tiene un rango de normalidad muy amplio.
puede ir desde 8 evacuaciones al día hasta incluso una evacuación a la semana. O sea, hay niños que son alimentados con leche humana, los cuales pueden llegar a presentar una evacuación en la semana, pero las evacuaciones, o sea, el niño fuera de que evacúa una vez, la consistencia de cuando es la evacuación es pastosa y no genera mayor problema. Tal forma que ese niño, aunque sea una evacuación por semana, no podría acusarlo de estreñimiento. Entonces hay que hacer correctamente la diferenciación. Si yo estoy haciendo un diagnóstico de estreñimiento verdadero, es decir, el niño hace bolas duras, evacuaciones de consistencia incrementadas, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, yo siempre les digo que eso es una urgencia y tendría que ser valorado por un gastroenterólogo pediatra, porque tenemos que hacer una gran cantidad de diagnósticos diferenciales, hipotiroidismo, fibrosis quística, en algunas ocasiones metabolopatías, de tal forma que sí, es una verdadera urgencia un niño verdaderamente estreñido. Si lo que queremos hacer es como que mejorar la consistencia de las evacuaciones, la verdad es que fuera de los probióticos, que ante los prebióticos y algunos probióticos con resultados bastante regulares, no existe ningún otro tipo de cosa que tengamos que hacer. Bueno, Miriam Cano pregunta, ¿qué banderas rojas o signos de alarma debiéramos de tomar en cuenta en el lactante y preescolar y en qué momento consideraría la referencia del paciente, de los padres o ambos a un servicio de psiquiatría o psicología? Estamos hablando del contexto de cualquier trastorno funcional. Quiero imaginar lo mismo. Mira, la verdad es que de cierta forma lo que hemos descubierto los gastroenterólogos y más con el tiempo conforme va avanzando, y Marina no me dejará mentir, aprendemos a identificar que o te vuelves un psicólogo o tienes un profesional de la salud mental al lado que esté apoyándote y al cual puedas derivar una gran cantidad de pacientes, porque muchos de estos trastornos funcionales, no solamente en el periodo del lactante, sino también en el periodo del periodo preescolar, escolar y adolescente, tienen una relación importante con ese componente del cerebro, de tal forma que el volverte un poquito más acuicioso, y vamos a tener muy pronto todo un módulo en el Summit de Trastornos Funcionales Gastrointestinales, donde esto se va a exponer de forma mucho más amplia, pero sí es muy importante empezar a identificar que las cuestiones de salud mental, cuestiones de ansiedad de los padres, papás muy aprensivos, pueden verse muy beneficiados del uso de un profesional de la salud mental para el apoyo de estos, de tal forma que es casi una norma que los pacientes que tengo con síndrome de intestino irritable o dolor abdominal funcional sean valorados por el psicólogo, con un psicólogo que realice terapia cognitivo-conductual para el tratamiento. Y lo que él me dice es, muchas veces a quien tengo que tratar para mejorar a ese niño es a los papás, tal forma que no echemos en saco roto esa cuestión de la salud mental de los padres. Diego Blanco pregunta, quisiera preguntar si en el tratamiento del estreñimiento hay algunas frutas recomendadas en consumir y hay otras para suspender o evitar. Linda pregunta. Es una pregunta muy válida y es una pregunta que tengo una posición. Que la traen siempre, ¿no? Claro, y es una pregunta que tengo un pronunciamiento muy claro, y yo creo que la inmensa mayoría de nosotros es: no hay que hacer dietas restrictivas de absolutamente nada. Sabemos que hay ciertos alimentos en los cuales van a tender a aflojar un poquito más las evacuaciones y otros que las pueden hacer de mayor consistencia. Pero si tú haces una dieta diversa, no tendrías que estar restringiendo absolutamente ningún tipo de fruta ni de verdura. Luis Carlos Ramírez pregunta, ¿qué opina de los jugos en el síndrome del intestino irritable o cuando los padres dicen que tal o cual dieta le ha mejorado los síntomas y finalmente la moda de alimentación sin gluten y sin lactosa sobre cualquier síntoma abdominal? Me robó mi pregunta. Mi pronunciamiento sigue siendo el mismo. Creo o sea, de forma a priori creo que las dietas de restricción no son la solución. Creo en una alimentación que tiene que ser muy diversa, dentro de los cuales los jugos están tomando un papel no del malo de la película, pero sí de un potencial punto que si abusamos de eso podría llegar a tener efectos deleterios.
de tal forma que los jugos no es que los quiera poner como los malos, pero sí tendríamos que limitar mucho su uso. Obviamente podría llegar a entender la lógica de que, bueno, si sabemos que ciertos jugos de ciertos cítricos favorecen el que se hagan evacuaciones o un efecto pseudolaxante o evacuaciones mucho más suaves, puedan llegarse a utilizar en el caso del estreñimiento, pero centrar en ellos el tratamiento con todo el aporte calórico y de glucosa, finalmente de fructosa que se le está dando, no es una buena estrategia. Con respecto a los otros tipos de dietas, es una verdadera campaña que tenemos que estar haciendo y tratar de abolir, porque cada vez más estamos luchando contra los influencers, ¿no? Que se encuentran en todas las redes sociales, que están pues hablando en muchas de las ocasiones sin la menor preparación al respecto. No quiero decir que todos, pero con una cierta irresponsabilidad, haciendo recomendaciones de algo que a lo mejor a ellos les funcionó, pero que no significa necesariamente que les va a funcionar a todos. Y entonces entrar en estas modas de restricción de gluten y de sin lactosa, son modas, vamos a tener que luchar contra ellas, tratar de educar y de dar una mejor explicación, pero definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. Dice, hola, profe, como conclusión, ¿podríamos decir que el manejo nutricional es asegurar la alimentación normal en cada etapa de la vida y sin hacer grandes e innecesarias restricciones? Así es. Perfecto. Creo que este es el doctor Espolidoro. Si usted pensó en indicar un probiótico para un niño con trastornos funcionales como dolor abdominal o estreñimiento. Hasta el momento, la verdad es que para dolor abdominal y estreñimiento con un nivel de evidencia tan sólida y fuerte, no existe ninguna cepa probiótica que lo haya demostrado. Hay ciertos estudios que apuntalan a Rhamnosus GG para el síndrome intestino irritable, a Reuteri para el manejo de dolor abdominal funcional. Hay un poquito para el manejo del estreñimiento, pero yo creo que por sí solos todavía no alcanzan un nivel de evidencia como para ponerlo como tratamiento único en estos. Karina Garrido dice, muchas gracias, excelente charla. Como ya comentó, es un manejo multidisciplinario, pero en su experiencia, ¿cuáles son los mejores antiespasmódicos para usar en síndrome de intestino irritable en niños? La verdad es que estamos muy limitados en ese tipo de aspectos. Los antiespasmódicos en la población pediátrica, con estudios en población pediátrica, son limitados. Quizá la trimebutina ha presentado un perfil de cierta seguridad que podría llegar a ser utilizado. Los otros se utilizan, pero no hay estudios, o sea, son off-label. Algunos otros sí podrían llegar a tener algunos efectos deleterios sobre la motilidad, de tal forma que si tuviera que utilizarlo y me pones contra la pared, te diría que probablemente trimebutina. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la experiencia ahora en la pandemia en relación a dietas y trastornos funcionales? Te lo pregunto por lo siguiente, en mi experiencia de consultorio de todos los días, estoy viendo un gran incremento de adolescentes o niños mayores que se quejan de distensión, dolor abdominal, etcétera, y que han cumplido todos los pasos desde la dieta FODMAP, sin gluten, sin lactosa, y sin mayor respuesta, pero bueno, muchas están sin gluten y sin lactosa, y dicen que están mejor, con lo cual a veces no están bien. Me mandan fotos, yo tengo mi celular lleno de fotos de adolescentes con más o menos, sí, más o menos, pero estoy igual. Y mi pregunta es si tú crees que hay alguna otra recomendación o hay algo, como se plantea el hecho de los fructanos, porque se piensa mucho que el tema del síndrome intestino irritable no sería el gluten, no sería la lactosa, sino es la dieta rica en fructanos. Quería saber un poco eso porque es mi cruz cotidiana. Sí, yo creo que la cruz de todos nosotros los que nos dedicamos a esta parte, a esta especialidad. Mira, creo que
la pandemia nos ha traído en poca proporción algunos niños que han mejorado mucho de esta sintomatología porque como tuvieron que encerrarse, los papás tuvieron que estar en casa y empezaron a hacer comida y comidas más caseras y más diversas. Sin embargo, lamentablemente son los menos. Lo que sí tuvimos fue una explosión, como tú mencionas, de escolares y de adolescentes con trastornos funcionales gastrointestinales derivados de múltiples cosas. Desde el hecho de que no hay actividad, se la pasan todo el tiempo con el celular frente a la pantalla y eso evidentemente impacta de forma negativa en estos trastornos funcionales, de tal forma que sí hubo un incremento. No me ha tocado tanto que llegue el niño o el adolescente con esta dieta de restricción de FODMAPs como sucede en algunas otras partes, y lo comparto porque sí he tenido evidencia de gente en Chile, en Argentina, que ya es el día a día el estar restringiendo estas cosas por todas estas cuestiones de que están más sensibilizados a la enfermedad celíaca, que en México todavía no tenemos tanta esa sensibilidad en el argot público. Sin embargo, ya empiezan oye, ¿qué pasa si restringimos el gluten? Es que yo quiero hacer una dieta sin gluten para esto. De tal forma que sí me han tocado, no son todos, pero sí me han tocado pacientes y que lamentablemente pues no les ha funcionado y ellos mismos pues han regresado a sus dietas normales. No es tanto el problema, aparentemente, o al menos en mi experiencia aquí, en cuanto a el uso de dietas de restricción de gluten. Pero lo que sí me ha tocado es que hay una epidemia de que la lactosa, que a lo mejor vamos muy atrasados, eso ustedes ya los vivieron hace a lo mejor 10, 20 años, ahorita la lactosa es el enemigo número 1 y no quieren tomar ningún producto con leche. Súper interesante, me quedaría charlando esto un rato largo. Dice, buenas noches, algunos alimentos que tengamos en cuenta que puedan empeorar la distensión abdominal, el meteorismo. Pues es que en realidad sabemos identificar claramente que muchas de las verduras que son fermentables podrían incrementar la cantidad de aire y eventualmente podrían dar mayor sintomatología. Sin embargo, pues es como tapar el dedo, es como querer tapar el sol con un dedo. O sea, son procesos normales que van a estar presentes y que no necesariamente por quitarlos estoy tratando el problema de base. Ahí lo que tenemos que hacer es ver qué componentes de este eje cerebro-intestino-microbiota se encuentran alterados, es decir, tratar de mejorar la microbiota, tratar de mejorar cuestiones a nivel anímico, a nivel cerebral, y eso podría tener más impacto. ¿Tú no piensas que los beneficios que tienen estos adolescentes y a veces los padres de los lactantes que están tan a favor de las dietas sin gluten y sin lactosa se ven beneficiados porque se ocupan de su nutrición y no por el hecho de haber quitado el gluten? Es decir, en la medida que empiezan a tratar de hacer una dieta más saludable y como tienen que sacar las harinas, en general sacan también bastante los azúcares, ¿no piensa que es un efecto indirecto de estas nuevas dietas o las modas estas? Sí puede ser, pero no en todos los casos funciona que quede una dieta mucho más nutrimentalmente completa. Pero sí, evidentemente, alguien que está preocupado por no quiero comer lo del gluten y no quiero comer esto, evidentemente se fija mucho más y podría resultar en la mayoría de las ocasiones en una mejor distribución de sus macronutrimentos y de los diferentes grupos de alimentos, de tal forma que no le veo, porque finalmente quitar un alimento, ningún alimento es indispensable. O sea, alguien puede vivir sin trigo el resto de su vida, sin ningún problema. El problema es cuando yo vivo sin pescado, mi cerebro... No, exacto. Debe ser gracias a mi mamá, que me dio mucha lactancia materna, porque... Claro. Entonces, yo creo que ahí el problema es cuando las dietas se empiezan a volver muy restrictivas, es decir, cuando ya tienes más de 15 alimentos restringidos, ojo, pues ya algo puede estar causando problema. Acá dice, Luis Carlos dice, también he visto una explosión de trastornos funcionales gastrointestinales por un aumento de ansiedad y estrés por el encierro. La virtualidad escolar y la alimentación ha sido más inadecuada con tendencia a la ganancia de peso.
Totalmente de acuerdo, creo que coincidimos en el respecto de lo que estábamos platicando. La inactividad, el hecho de que no pudiéramos salir o que el miedo a salir limitó mucho el ejercicio al aire libre y eso tiene repercusiones. Volviendo un poco al tema del reflujo, que es otro tema que me interesa siempre, ¿alguna recomendación en particular más allá de fomentar la lactancia materna? El agregado, digamos, de probióticos a la lactancia materna, ¿tú piensas que tiene algún sentido en esos que lloran y tienen cólicos y las madres están desesperadas? A mí un poco me preocupa porque la moda de que las madres con la libre demanda, a mí me parece que también ahí hay una trampa, que la libre demanda quiere decir que el chico está todo el día tomando la teta, y entonces también hay mucho malestar por la libre demanda en sí misma y no, pero ¿alguna recomendación a la madre que amamanta si se queja de que el chico está muy irritable, que vomita mucho, que tiene muchos cólicos? Que digo, es una pregunta al gastroenterólogo de todos los días, ¿no? De todos los días y para la cual no tenemos una respuesta basada en la evidencia, ¿eh? O sea, esto son muchas recomendaciones que van dirigidas desde el punto de vista de la puericultura. No tenemos una suficiente evidencia como para sospechar, más bien como para recomendar de forma contundente, como de forma inicial mencionabas lo de una cepa probiótica. O sea, es muy poca la evidencia que existe. Ojalá que sea real, o sea, ojalá, porque si no serviría muchísimo el suplementar a estos niños y que disminuya el número de regurgitaciones, mejore la consistencia de las evacuaciones, mejore el tiempo de llanto. Es una práctica que realizo, yo te soy sincero, es una práctica que realizo, sin embargo, creo que me ha funcionado mucho más, o quiero pensar que me ha funcionado mucho más, el dedicarle su buen tiempo y una buena platicada a esos papás y explicarles y tratar de bajarles esa tensión, más que el utilizar alguna otra estrategia desde el punto de vista terapéutica. En cuanto a lo que mencionas de lo de esta dieta de la lactancia a libre demanda, es un tema álgido, es un tema escabroso, espinoso podría decir yo, porque si tú dices en algún momento que no es así, bueno, todo el mundo se te viene encima. Y no es que estemos en contra, o no es que estemos diciendo de lo de la libre demanda como que no tenga que ser, pero sí coincido en que un niño que todo el tiempo se encuentra pegado a su mamá, de alguna forma, o sea, no está cumpliendo procesos fisiológicos normales, y de tal forma que no le permite tener esos procesos de metabolismo adecuado y de esa microbiota que podría llegar incluso a tener manifestaciones por una ingesta excesiva de aire y otras cosas. Sin embargo, no encuentro mayor evidencia, mayor cosa de poder argumentar para quitarle eso. Pero a ver, yo creo que no piensas que lo libre demanda está mal interpretada. Totalmente. La libre demanda no quiere decir una manguera constante de 24/24, quiere decir Totalmente. No poner horarios, exacto. pero no hacer espacios de descanso. Claro, es por eso que es lo que me refiero, o sea, yo no soy un sargento de que tenga que ser cada 3 horas, incluso ni siquiera cuando no toman leche materna, ¿eh? O sea, trato de no ponerle esos horarios porque eso les pone mucha estructura y sobreestructura a la gente y se puede volver un caos. Sí es importante que la libre demanda tiene que ver con la demanda de cantidad de leche, o sea, que tú no limites al niño en la cantidad de leche, pero sí creo y estoy convencido de los momentos de lactancia con espacios libres, y siempre le digo a la mamá, esas son recomendaciones que hago, es entre una toma y otra, tú tienes que hacer tu vida y tú tienes que ponerte a hacer otras cosas, no estás embebido solamente o puesta solamente para el niño. Sí, esa es otra charla que podría seguir charlando. Tenemos que hacer, una charla muy larga, porque yo pienso que si uno lo piensa desde el páncreas, la insulina, la estimulación de todo, uno puede pensar en el síndrome metabólico, es decir, esa especie de alimentación continua desde los primeros días de la vida
no creo que sea muy bueno a largo plazo, ¿no? Exacto. Por eso me parece que es desvirtuar el concepto de la libre demanda, que es lo que, digamos, yo veo hoy en el consultorio, que está desvirtuado el concepto de libre demanda. Acá hay otra pregunta de Jaime Ernesto Alfaro Bolaños, que dice, ¿qué opinas de los edulcorantes no calóricos? Ya tienen evidencia de que el consumo en exceso causa más disbiosis y alteración en el eje cerebro-intestino. ¿Qué mensaje puedes dar? Muy interesante. Ese es un tema todavía más álgido. Tengo mucha información. Acabamos de sacar una revisión que hicimos desde la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Pero, Jaime, rápidamente el mensaje es nunca un edulcorante antes de los primeros, o sea, en los primeros 2-3 años de vida no deben de ser utilizados, los niños no los deben de consumir. Evidentemente, el consumo excesivo tiene efectos deleterios sobre la salud digestiva. Los efectos sobre la microbiota, fíjate que todavía son un poco cuestionables. Muchos de los estudios que salieron son en modelos de ratitas, en los cuales tienen sus asegúnes. Sin embargo, estoy convencido de que seguramente sí tienen efectos deleterios cuando se consumen en grandes cantidades. No te lo puedo así asegurar a pequeñas cantidades o cantidades un poquito más normales, pero en general no es algo que esté recomendando hacer, ¿no? Pero sí. Sí, en ese sentido se usan, digamos, esencia de vainillas, edulcorantes, en las fórmulas, no para trastornos funcionales, pero en las fórmulas de alergia a la proteína de leche de vaca, para que, o las fórmulas de aminoácidos, para que el niño se adapte mejor. ¿Qué piensas en ese sentido? No debería de ser, porque se supone que la alimentación es más holística, es todo un constructo, es toda una experiencia, es el identificar las propiedades organolépticas de los alimentos es una propiedad que tenemos que estimular en los niños, de tal forma que no debemos de estar modificando los sabores originales de los alimentos, y la leche es uno de ellos. Tal forma que entiendo la lógica del por qué se quiso hacer, pero creo que es algo que no debemos de hacer ni de seguir. No debemos fomentarlo. No debemos de fomentarlo. Bueno, yo me quedaría charlando un rato largo, pero un poco la idea es que, dado que ya llevamos un poquito más de una hora, no agobiemos a todo el auditorio que nos acompaña y a los que lo escucharán cuando en otro momento que puedan hacerlo. Felicitaciones y muchísimas gracias, Rodrigo. Lindísima tu ponencia y gracias a todos con sus aportes que siempre hacen más ricos estos encuentros. De mi parte, muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, hasta luego.